Bendiciones, mis amados hermanos, un gusto estar con ustedes y compartir la enseñanza de la palabra de nuestro buen Dios. Recuerden que estamos en esta escuela de formación de predicadores. Estamos viendo 3 materias que están íntimamente relacionadas, como son la exégesis, que trata siempre de extraer las verdades del texto bíblico, es decir, que la exégesis tiene que ver con la fidelidad al texto. Luego, la hermenéutica, que es aquella que esas verdades bíblicas que fueron dadas dentro de un aspecto cultural distinto al nuestro y dentro de un contexto histórico completamente diferente también al que usted y yo nosotros vivimos. La hermenéutica nos trae esas verdades bíblicas a la época en la que usted y yo estamos viviendo. Por lo tanto, bien se dice que la hermenéutica tiene la función de hacer un puente entre estas verdades que fueron dadas en una época específica, en un contexto histórico, cultural, lingüístico, completamente diferente al de nosotros, y traerlos a este siglo XXI en el que usted y yo vivimos. Por lo tanto, la hermenéutica es aquella que tiene que ver con la relevancia del texto, con la contextualización de estas verdades para nosotros en el día de hoy. Y finalmente la homilética, que trata de estas verdades, pero con la finalidad de agruparlas, ordenarlas, para que ese mensaje sea dado con claridad y que las personas puedan entenderlo. Habíamos dicho en nuestra clase pasada que cada vez que nosotros vayamos a un texto de la Biblia, de manera especial cuando estamos nosotros tratando la narrativa, recuerden que la Biblia, como un libro humano, es un libro de literatura, y dentro de la literatura hay distintos géneros literarios, y entre uno de esos géneros literarios tenemos la historia o la narrativa. Cuando nosotros vamos a un género literario correspondiente a la narrativa, tenemos que hacerle nosotros a esa historia algunas preguntas. Debemos preguntar quién o quiénes son los personajes que aparecen en esa historia, dónde se desarrolló esa historia. Probablemente podemos descubrir dónde se realizó esa historia, pues la mayoría de los relatos históricos en la Biblia siempre nos van a indicar el lugar en el que se efectuó esa historia, cómo se efectuó esa historia, el desarrollo de esta historia, qué pasó dentro de esa historia, y también pues debemos de preguntar cuál es el resultado de esa historia, qué produjo esa historia. Bueno, vamos a retomar el pasaje que vimos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 17, donde las escrituras nos dicen que yendo Jesús a Jerusalén, versículo 11, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estamos recordando un poco lo que vimos en nuestra primera clase. Preguntémosles el texto: ¿quiénes o quién es el personaje
o son los personajes de esta historia? Bueno, nos dice que yendo Jesús a Jerusalén, tenemos aquí a Jesús, inferimos también que estaban los discípulos, y las escrituras mencionan la existencia de 10 hombres leprosos. No encontramos a ninguna otras personas que intervengan en esta historia. Jesús, los 10 leprosos, inferimos que los discípulos también estaban allí. Entonces ya tenemos nosotros la primera pregunta contestada. ¿Quiénes participan en esta historia? Jesús y los 10 leprosos. ¿Dónde ocurrió esto? Bueno, la escritura nos enseña que esto ocurrió entre Samaria y Galilea, o sea que ya podemos ubicar geográficamente esta historia, ¿no? Allí al norte del territorio israelita. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Bueno, esta historia ocurre, nos dice el texto, cuando Jesús iba camino a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, es fácil inferir que Jesús estaba primero en Galilea, y de Galilea Jesús inicia su viaje hacia Jerusalén. Y cuando llega a la región fronteriza entre Samaria y Galilea, ahí es que le salen al encuentro estos 10 hombres leprosos. Por lo tanto, sabemos quiénes son los que participan en esta historia, dónde ocurrió esta historia y cuándo ocurrió esta historia. ¿Qué nos dice esta historia? Esta historia nos dice que 10 hombres leprosos le salen al encuentro a Jesús, se paran de lejos y alzando la voz le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí tenemos ya la respuesta también del cómo se desarrolla esta historia, ¿no? Que estos 10 leprosos se paran de lejos, alzan la voz y le dicen a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Dice la escritura que Jesús le dice a estos leprosos que se vayan y se muestren a los sacerdotes. Y mientras fueron, dice la escritura, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí tenemos el qué y el cómo ocurre esta historia. ¿Qué ocurrió? 10 personas fueron sanados. ¿Cómo fueron sanadas estas 10 personas? Jesús les dio la orden de que vayan y se muestren a los sacerdotes, y mientras ellos iban, fueron limpiados. ¿Qué más ocurre en esta historia? Que dice la Biblia que uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, se postra a los pies de Jesús y le da las gracias. Aquí nosotros encontramos 4 verbos que son pues verbos muy significativos. En primer lugar, encontramos que este hombre, al ver que había sido sanado, volvió. Y esta palabra volver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una palabra altamente significativa. Recuerden ustedes, por ejemplo, al profeta Isaías, que de parte de Dios dice al pueblo de Israel: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, esta palabra volver en el Antiguo Testamento es una palabra que está relacionada con el arrepentimiento. Ustedes recuerdan también que en el Nuevo Testamento hubo alguien que se fue a vivir a una provincia apartada, malgastó sus bienes y fue a terminar a una hacienda apacentando cerdos. Entonces, estando en esa paupérrima situación, este hombre, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y le diré a mi padre: bueno, usted ya
conoce muy bien esta historia, ¿no? La historia de aquel hijo pródigo. Ahí aparece también este verbo, volviendo en sí. Por lo tanto, esta palabra volver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una palabra que habla de arrepentimiento. Entonces, en nuestro texto nos dice que este hombre, que al ver que había sido sanado, volvió, dio la espalda a su antigua vida para dar ahora el frente, su rostro hacia Dios. O sea que en la vida de este hombre se va a producir un cambio. Es que eso es lo que indica la palabra volver, un cambio de mentalidad que siempre va a ir acompañado de un cambio en el estilo de vida. Eso la Biblia traduce como arrepentimiento. Entonces este hombre volvió, pero no solamente este hombre vuelve, sino que este hombre, dice la Escritura, volvió glorificando a Dios a gran voz. No sabemos cuánto tiempo este hombre había estado caminando yendo hacia los sacerdotes, cuántos metros, kilómetros este hombre haya caminado, pero desde el momento en que él visualiza que se ha producido el milagro en su cuerpo, este hombre vuelve glorificando a Dios a gran voz. O sea, desde el momento que este hombre reconoce su sanidad, este hombre da media vuelta y empieza a glorificar a Dios a gran voz. Desde ese preciso momento hasta cuando llega donde se encontraba Jesús. Reitero, no podemos precisar cuántas horas, cuántos minutos este hombre estuvo glorificando a Dios. Pero sí precisamos que desde el momento que este hombre visualiza su sanidad hasta que llega donde Jesús, viene glorificando a Dios a gran voz. Luego encontramos que este hombre se postra rostro en tierra a sus pies. Aquí tenemos el tercer verbo. Este hombre se postró rostro en tierra a sus pies. La forma típica como se postraban los judíos era poner sus rodillas en la tierra, poner sus codos sobre la tierra y poner su frente también sobre la tierra. Entonces este hombre se está postrando a los pies de Jesús. ¿Y qué significaba dentro del pueblo judío postrarse de esa manera? Bueno, ante el único a quienes los judíos se postraban en esta forma era exclusivamente hacia Dios. Por lo tanto, este ex leproso, al postrarse de esta manera, está reconociendo la divinidad de Jesús. Se postra rostro a tierra y dice la Escritura, dándole gracias, y este era samaritano. La cuarta cosa que este hombre hace producto de su sanidad es darle gracias a Dios. Jesús, al ver esto, Jesús va a hacer dos preguntas que son interesantes. Jesús va a preguntar, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Jesús está diciendo, hey, un momentito, yo limpié a 10, sané a 10, porque esta palabra en griego puede significar limpiar o sanar, es lo mismo. También esta palabra puede significar salvar. Yo sané a 10, yo limpié a 10. ¿Y los 9? ¿Dónde están? O sea, ¿qué es lo que este texto está indicando? Que Jesús esperaba que esas 10 personas, no 1, no 5, no 8, no 7, no 9, no. Él esperaba que los 10
que fueron sanados, esos 10 volvieran, glorificando a Dios, se postren ante Él y le den las gracias. Entonces Jesús dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Es interesante notar que en la Biblia Jesús esperaba mucho de su pueblo Israel. Él esperaba que ellos lo recibieran. Por eso dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Él esperaba que el pueblo de Israel sea agradecido con él. Estas 9 personas probablemente eran judíos. Esos 9 judíos fueron sanados de lepra. Pero allí estaba dentro del grupo uno que era samaritano. Y ustedes conocen, mi amado hermano, la rivalidad y el desprecio que habían de los judíos hacia los samaritanos. Pero este samaritano mostró una actitud que los otros, siendo judíos, no mostraron. Este hombre vino, se postró a los pies de Jesús, lo glorificó a gran voz y le dio gracias. Entonces Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eso es lo que este texto le comunicó a las personas de esa época, que producto de lo que Jesús hace a favor de las personas, Él espera que estas personas sean agradecidas con Él. Si en esta hora usted y yo nos ponemos a pensar cuántas cosas hemos recibido nosotros de Jesús, pues si este samaritano, ex leproso, tuvo buenas razones para volverse, para glorificar, para postrarse y para darle gracias, imagínense usted y yo, que hemos sido productos de su elección. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Imagínense ustedes que Dios nos adoptó como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, que Él pagó el precio por nuestro rescate al morir en la cruz, que Él nos dio las arras de la posesión adquirida, ese pago anticipado, que es nada menos ni nada más que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Imagínense ustedes que en palabras del apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, si este samaritano tuvo razones para volverse, para glorificar, para postrarse a los pies de Jesús y para darle gracias, usted y yo estamos en la solemne responsabilidad de que por cada acto salvífico de Dios en nuestras vidas, que por cada buena dádiva que recibimos de Él, tenemos más que suficientes motivos para volvernos a Él. Cada día volvernos a Él. Cada día glorificarlo a Dios a gran voz. Cada día postrarnos ante Él, que es un sinónimo de humillación y de dependencia. Eso significa el postrarse ante Jesús. Humillarse y a la vez reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Y en cuarto lugar, darle gracias. Eso es lo que este pasaje nos está comunicando a cada uno de nosotros en el día de hoy. Es decir, hoy hemos hecho dos cosas. Hemos hecho exégesis, hemos visto lo que este pasaje comunicó a las personas de esa época y hemos nosotros traído estas verdades
a nuestra situación actual. Que hoy usted y yo, más que nunca, por todos los favores que recibimos de Él, debemos devolvernos a Él, debemos de glorificarlo, debemos de postrarnos ante Él y darle gracias. Quiero terminar contándole la experiencia de un familiar. Un familiar hace muchos años atrás tenía un hijo desahuciado. Los médicos le habían dicho que ya no había nada que hacer por su hijo, que se lo lleve nomás. Y recuerdo que él me llamó y me dijo que orara por él. Y me dijo, si el Señor sana a mi hijo, yo prometo servirle toda mi vida. ¿Saben qué, mis amados? Dios, por su infinita misericordia, sanó a ese muchacho. Ese muchacho ya hoy es un hombre, le ha dado muchos nietos a este familiar mío. Estoy hablando de un familiar muy cercano, pero este familiar mío no cumplió la promesa que le hizo al Señor. Ese era un motivo más que suficiente para volverse a Dios, para glorificarlo, para postrarse a sus pies y para darle gracias. No seamos malagradecidos. La Biblia menciona que debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo. Nos veremos en nuestra tercera clase con el favor de Dios. Quiero dejarles, les dejé una tarea, esa la vamos a analizar para nuestra próxima clase con el favor de Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga.